Me llamo Teniente Coronel Daniel Herrera, ERE, y durante casi 15 años serví en el Batallón de Operaciones Especiales 35, Centinela, de la Secretaría de la Defensa Nacional, con base en Chihuahua. Alcancé el rango de jefe de sección, y participé en misiones de alto secreto que excedían los límites convencionales de la guerra, desde ataques de precisión hasta operaciones encubiertas contra cárteles de la droga. Sin embargo, jamás imaginé que mi verdadera prueba de lealtad y resistencia mental llegaría en 2010, cuando me asignaron a un proyecto clasificado como Experimento Psíquico Oro Blanco, desarrollado bajo las montañas de la Sierra Tarahumara. Todo comenzó a principios de abril de ese año, cuando recibí órdenes directas del Estado Mayor de trasladarme con mi pelotón a un complejo subterráneo, recién construido, a 50 kilómetros al sur de la ciudad de Chihuahua. Las instalaciones, ocultas tras un polvoriento camino de terracería, se extendían a más de 30 metros de profundidad, pasillos de concreto reforzado, celdas de contención con puertas de acero y un laboratorio central equipado con monitores de EEG, cámaras de alta velocidad y paneles de control. Era un recinto hermético, autorizado solo para personal con autorización nivel 5 corto plazo, un rango tan reservado que ni siquiera muchos coroneles lo conocían. En la primera reunión con el coronel de brigada Luis Márquez, responsable del proyecto, nos advirtió con voz grave: este no es un curso de supervivencia ni un entrenamiento convencional. Aquí exploraremos los límites de la mente humana. Su misión es proteger a los voluntarios y asegurar la confidencialidad total. Cualquier filtración será motivo de consejo de guerra. Aquellas palabras quedaron grabadas en mi memoria, pues aún no sabíamos que los voluntarios serían miembros de nuestro propio batallón, sometidos a pruebas de aislamiento sensorial, estimulación eléctrica transcraneal y técnicas de sugestión hipnótica. A las 10:30 de la noche del día siguiente, tras un simulacro de ataque enemigo en la superficie, descendimos al laboratorio. El aire era frío y seco, con un leve zumbido de transformadores eléctricos y el eco de nuestras botas sobre el piso metálico. Allí, fuimos testigos del primer sujeto en ingresar a la cámara 7 Vites, el cabo primero Ramón Vega, de 28 años, con 2 despliegues en zona norte. Sus pupilas dilatadas revelaban miedo. Su expediente militar incluía un cuadro de estrés postraumático leve, razón por la cual fue seleccionado para la primera fase. Vestía un mono gris sin costuras exteriores y un casco de electrodo. Cuando el técnico ajustó los electrodos sobre su cráneo, un silencio sepulcral invadió la cámara. En el monitor, las líneas de EEG comenzaron a trazarse en forma de picos erráticos. La prueba inicial consistía en exponerlo a 30 minutos de estimulación tétanica con corrientes de baja intensidad moduladas a 8 Hz, frecuencias asociadas a la actividad teta del cerebro humano. Se buscaba inducir un estado de semi-hipnosis y, en ese trance, proyectar imágenes subliminales de paisajes de guerra, códigos cifrados y rostros de personas desconocidas. El objetivo era medir su capacidad de reconocimiento remota, si bajo su trance podía describir con exactitud detalles de una fotografía oculta en otra sala. Tras la sesión, el cabo Vega salió de la cámara tambaleándose, describió el interior de una caravana enemiga, la matrícula de un camión y la disposición de armas en su interior, información que luego se confirmó en un simulacro real. Como jefe de sección, supervisé las pruebas sin formular preguntas éticas, convencido de estar contribuyendo a la seguridad nacional. Pero, al ver a Vega contemplativo y pálido, con ojos vidriosos, me pregunté si aquel dominio de la mente no estaba quebrantando su identidad. Al día siguiente, lo encontré hablando solo en la cantina, murmurando en voz baja nombres de lugares que no había visitado: Estación Charay, Glorieta Juárez, Puente de Ojuela. Le ofrecí mi mano, pero su mirada se perdió en un abismo que me heló la sangre. Entre las sesiones, teníamos acceso restringido a informes clasificados. Leíamos apenas extractos. Fase 1 completada, 60% de precisión. Fase 2, intención de lectura del pensamiento. En la fase 3 se hablaba de transmisión telepática de órdenes simples y en la fase 4,
manipulación de estados emocionales a distancia. Nunca dimensioné hasta qué punto llegaría el proyecto hasta que, tras un fin de semana libre, regresé a la base y encontré a 3 de mis hombres desaparecidos del cuartel. Sus catres estaban deshechos y una soga de paracaídas colgaba del techo. Nadie supo explicar cómo habían salido al exterior sin ser vistos. Al día siguiente, el coronel Márquez nos informó lacónico: en la fase 5, los agentes fueron reacondicionados, regresarán cuando estén listos. Su seguridad está garantizada. Así concluye el primer capítulo de esta revelación, la llegada de un batallón de élite a una base subterránea para un experimento psíquico, la participación de soldados como conejillos de indias y la primera desaparición inexplicable. En el próximo episodio, relataré la fase 5, la transformación de esos agentes en portadores de capacidades telepáticas y los riesgos letales que descubrieron al intentar controlar el rumbo de la batalla mental. Continuar, reescribir o expandir este bloque. Si te impacta este primer vistazo al experimento psíquico Oro Blanco y quieres conocer el destino de los soldados desaparecidos, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Qué crees que ocurrió con ellos? Suscríbete para no perder el próximo capítulo, donde desvelaré la transformación psíquica y su costo humano. 3 semanas después de la desaparición del Cabo Vega y sus 2 compañeros, el batallón Centinela recibió la orden de reanudar las pruebas con los agentes reacondicionados. Aquella designación oficial ocultaba la verdad. Los soldados habían sido sometidos a intervenciones neuromoduladoras, injertos de electrodos de grafeno y administración de fármacos experimentales, conocidos como nootrópicos sintéticos. Su retorno no fue un simple reingreso, emergieron transformados, capaces de percibir estímulos a distancia y de proyectar patrones de pensamiento en monitores de EEG sin contacto físico directo. Mi primera confrontación con uno de ellos ocurrió en el polígono de tiro. El sargento Lugo, uno de los desaparecidos, se acercó sin saludo previo y me susurró un código ininteligible. Al seguirlo con la mirada, vi que su pupila derecha se dilataba de forma antinatural y sus palabras emitían un eco casi robótico. Al activar mi chaleco táctico, el pulsímetro marcó un pico de ritmo cardíaco, 186 pulsaciones por minuto, sin motivo aparente. Cuando pregunté qué sucedía, respondió: veo tus pensamientos de sorpresa, comandante. A partir de ese día, los ejercicios convencionales se transformaron en simulaciones mentales. Se nos pidió sentarnos en sillas ergonómicas dentro de cámaras aisladas, colocar electrodos en la frente y realizar operaciones de combate simuladas. Sin armas ni munición, nuestros adversarios eran imágenes proyectadas en pantallas y nuestras herramientas eran impulsos cerebrales. El resultado se registraba en gráficos de frecuencia teta, delta y gamma, midiendo la precisión de la intención. Con solo imaginar apretar el gatillo, un robot de entrenamiento disparaba. El experimento escaló cuando el coronel Márquez anunció la fase 6, despliegue no letal en terreno urbano. El objetivo sería neutralizar células del narcotráfico sin fuego real, usando descargas psíquicas que inducían somnolencia o confusión en los objetivos. Se respiraba una mezcla de orgullo militar y pavor ético. Habíamos cruzado la línea entre la seguridad y la manipulación mental masiva. Esa noche, reunidos en la sala de mandos, el coronel presentó un video titulado Operación Susurro Blanco, filmado con cámaras infrarrojas en un barrio de Chihuahua. Se veían figuras encapuchadas acercarse a un edificio y, sin un disparo, caer rendidas, manos al aire. El coro de vítores en la sala se mezcló con la sensación de escalofrío que invadió mi espalda. Entre los aplausos, recordé el rostro abatido de Vega en la cantina y su murmullo incesante de coordenadas desconocidas. La siguiente orden fue que mi sección preparara un informe sobre eficacia y efectos colaterales. Supe entonces que varios exsujetos habían quedado con traumas de identidad, episodios de amnesia parcial y crisis de pánico recurrentes. Las líneas entre héroes y experimentos fallidos se borraban. Aunque la operación fue calificada de éxito táctico,
Mi conciencia de oficial me urgía a cuestionar la moralidad de escanear y alterar voluntades humanas. ¿Hasta dónde puede llegar un ejército en nombre de la paz? En la próxima entrega, relataré el trabajo de campo real, de la Operación Susurro Blanco y las reacciones internacionales cuando la CIA y la DIA comenzaron a interesarse en replicar nuestro éxito psíquico. La madrugada del 12 de junio de 2011 marcó el inicio de la fase 6, la Operación Susurro Blanco, un despliegue encubierto en las colonias periféricas de Chihuahua. Mi sección, vestida con uniformes oscuros sin insignias, se infiltró en furgonetas negras equipadas con generadores portátiles de microondas psíquicas. El plan consistía en neutralizar a los líderes de células de narcotráfico mediante pulsos de sugestión directa, induciendo estados de confusión temporal para facilitar su captura sin disparar un solo tiro. A las 2:15, llegamos al primer objetivo, un domicilio en la colonia Heliópolis, identificado por nuestras intercepciones de comunicaciones. El coronel Márquez ordenó el inicio de la transmisión de ondas alfa moduladas a 10 Hz, destinadas a sincronizar la actividad cerebral de los objetivos con nuestras emisiones. En la sala de control subterránea, un analista conectó su casco de EGA al sistema de altavoces direccionados, mientras observábamos en tiempo real los patrones de ondas cerebrales de los operadores enemigos, interceptados con sensores de larga distancia. De pronto, las cámaras térmicas del patio trasero mostraron a 2 hombres salir de la casa, uno cigarro en mano, hablando en voz baja. Sin aviso, la señal psíquica se activó. En cuestión de segundos, ambos se detuvieron, sus rostros tensos, y comenzaron a recorrer el perímetro como autómatas. Sus pupilas giraban de manera errática. Uno se arrodilló y se llevó las manos a la cabeza, gimiendo incoherencias. «Llenadlos de esposas biocircuitales», ordenó Márquez, y un escuadrón de asalto silencioso entró para detenerlos. No hubo disparos ni forcejeos. La captura se saldó sin heridos. El equipo de análisis psíquico registró una efectividad del 92% en la incapacitación temporal. Sin embargo, cuando los detenidos fueron trasladados al cuartel, comenzaron los efectos colaterales, convulsiones leves, episodios de amnesia retrógrada y, en uno de los capos, un estado catatónico de 48 horas. El médico militar anotó en su parte: el pulso psíquico induce neuroplasticidad rápida pero agresiva. Era la primera alarma de que nuestras armas mentales no eran inocuas. En los días siguientes, la Operación Susurro Blanco se replicó en 2 puntos más de la ciudad, la colonia 16 de septiembre y la transitada Avenida Tecnológico. Cada intervención mostró eficacia táctica, pero aumentaron los incidentes psíquicos. Uno de los operadores, el capitán Salcedo, empezó a escuchar voces lejanas tras las sesiones de emisión, hasta verse involuntariamente forzado a emitir sus propias ondas alfa hacia civiles desprevenidos, causando eventos de mareo masivo en un mercado de la ciudad. La situación escaló al supremo nivel de nivel 5 restringido cuando la CIA y la DIA se interesaron en nuestro método. En colaboración secreta, intercambiamos datos y protocolos, y algunos agentes estadounidenses llegaron a Chihuahua para entrenarse en nuestras instalaciones. Aquella internacionalización del experimento puso en alerta a la Secretaría de Gobernación, que ordenó una revisión de riesgos legales y éticos. Mientras la prensa internacional comenzaba a filtrar rumores de armas de control mental en manos del ejército mexicano, el presidente de la República reunió a los altos mandos para evaluar la continuidad del proyecto. Las opciones eran drásticas: expandir la doctrina psíquica a nivel latinoamericano o clausurar el programa y sancionar a sus promotores. Yo, como jefe de sección, presenté un informe donde advertía: los beneficios tácticos no compensan el daño potencial a la psique de nuestras tropas ni la violación de derechos humanos. A raíz de mi documento, se decretó la suspensión temporal de la fase 7, manipulación emocional masiva, y se estableció un comité de ética militar con participación del CNDH. Márquez, aireando su frustración, insistía en la necesidad de liderar la nueva era de la guerra, no sin ética. Pero la presión política y civil fue mayor. En enero de 2012,
La Secretaría de la Defensa Nacional canceló oficialmente el experimento psíquico Oro Blanco y ordenó el desmantelamiento paulatino de sus instalaciones subterráneas. Hoy, al relatar esta parte de la historia, comprendo que la Operación Susurro Blanco representa el momento en que el Batallón Centinela tocó los límites de la guerra ética. En el próximo capítulo compartiré los detalles del desmantelamiento, la limpieza de las cámaras, la contención de la tecnología psíquica y la reparación a los soldados afectados, cerrando así el ciclo de un experimento cuyos ecos aún resuenan en la conciencia militar. Continuar, reescribir o expandir este capítulo. Si te impacta esta crónica de guerra psíquica y quieres conocer el proceso de desmantelamiento y reparación, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Crees que la guerra mental debió detenerse antes? Suscríbete para no perder el próximo capítulo, donde narraré el cierre del experimento Oro Blanco y sus consecuencias para el Batallón Centinela. Enero de 2012 marcó el inicio oficial del desmantelamiento del experimento psíquico Oro Blanco, tras la orden del alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. El coronel Márquez recibió instrucciones de colaborar con el Comité de Ética recién instaurado y con representantes del Consejo Nacional de Derechos Humanos, CNDH. El proceso comenzó con la desactivación de las cámaras subterráneas, la limpieza de los recintos y la recuperación de todos los dispositivos psíquicos, generadores de microondas cognitivas, cascos de EEG de grafeno, altavoces direccionales y monitores de neurofeedback. Cada pieza fue registrada, fotografiada y embalado para su posterior análisis forense por peritos civiles y militares. La tarea de desmantelar la infraestructura cayó en nuestras manos, el mismo personal del batallón Centinela que había operado el proyecto. Entramos a la cámara 7 Vites, donde alguna vez sometimos al cabo Vega a la fase 1, y vimos el polvo acumulado, los electrodos desconectados y las paredes manchadas de grafito. Con precisión quirúrgica, arrancamos los paneles de control, inutilizamos las tarjetas de circuito y sellamos las tuberías de ventilación. Cada gesto era un rito de expiación. Derribábamos un pilar tecnológico para exorcizar nuestra propia responsabilidad. Mientras tanto, en la sala anexa, un equipo de psicólogos, militares y civiles atendía a los soldados afectados por las pruebas. El teniente Gómez, quien había sufrido crisis de identidad tras la fase de sugestión inversa, relató episodios de desdoblamiento mental. Me despertaba hablando en lenguas desconocidas y creyendo ser otro. La capitana Soto luchaba con voces internas que le susurraban órdenes en medio de misiones reales, poniendo en riesgo a su unidad. El programa de reparación psicológica incluyó terapias de neurofeedback inverso, intervenciones con psicoanalistas y sesiones de escritura expresiva, buscando reintegrar su propia narrativa de vida. En paralelo, se transfirieron a Lina los archivos cartográficos que respaldaban la fase 2 y la fase 3, planos de despliegue psíquico, mapas de zonas de estimulación y grabaciones sonoras. La UNESCO envió observadores para verificar que ningún dispositivo quedara enterrado en el polígono de tiro o en las inmediaciones del complejo. La prensa sorprendida ya no hablaba de armas mentales, sino de un experimento ultrasecreto, caído en desgracia, comparable a estudios de la Guerra Fría. Se publicó un comunicado oficial donde se reconocía: el ejército mexicano, en su afán de preservar la seguridad nacional, exploró en exceso los límites de la mente humana. Reconocemos los daños ocasionados y nos comprometemos a restituir derechos y restablecer la confianza ciudadana. La restitución social incluyó audiencias públicas en Chihuahua y Ciudad de México, donde víctimas civiles, habitantes de la colonia Heliópolis y comerciantes del mercado Hidalgo que sufrieron mareos masivos pudieron presentar sus testimonios. La Secretaría de Salud dispuso atención médica gratuita para ellos, y la Fiscalía Especial para la Atención de Víctimas FEAV abrió carpetas de investigación por daños psicológicos y abuso de autoridad. En el interior del batallón Centinela, la moral quedó herida. El teniente coronel Herrera convocó una misa de reconciliación en la capilla del cuartel. Soldados veteranos y exvoluntarios se reunieron para un servicio simbólico. Se encendieron velas blancas y negras,
recordando la dualidad de nuestro accionar. Se leyó el acta de reparación donde cada uno expresó su arrepentimiento y compromiso de nunca más infringir la dignidad mental de una persona. Fue un acto sencillo pero profundo. El ejército reafirmaba su vocación de proteger, no de manipular. El cierre físico del complejo subterráneo se completó en febrero de 2012. Las entradas fueron tapiadas con concreto y sellos metálicos con la leyenda Proyecto Cerrado. Sobre la alejada colina, se plantaron árboles de mezquite para simbolizar renacimiento y arraigo. Se erigió una placa conmemorativa en memoria de quienes fueron voluntarios y víctimas del experimento psíquico Oro Blanco. Que su sacrificio sirva de lección para el respeto absoluto a la mente humana. Años después, el Batallón Centinela reorientó su entrenamiento hacia misiones humanitarias y de apoyo civil. En 2018, la unidad psioperativa quedó formalmente disuelta, y sus exmiembros fueron reasignados o retirados con honores, tras recibir medallas de reconocimiento por cumplir con la restitución ética. Hoy, al escribir este relato, comprendo que el desmantelamiento del Oro Blanco no solo cerró un capítulo oscuro de la historia militar, sino que abrió un nuevo paradigma, la cautela al emplear cualquier herramienta que interfiera con la autonomía mental. Los avances tecnológicos permiten vislumbrar aplicaciones increíbles, pero exigieron una lección drástica: el poder psíquico no puede convertirse en arma sin pagar un costo de conciencia. El cierre oficial del experimento psíquico Oro Blanco en febrero de 2012 cerró las puertas físicas del complejo subterráneo, tapiando sus accesos y sellando sus pasillos con decretos ministeriales. Sin embargo, las ramas invisibles de aquel proyecto aún repercuten en la reflexión de la defensa nacional, en la doctrina ética de la milicia y en la conciencia pública. En este último capítulo, ofrezco una mirada a las lecciones éticas, los protocolos de control y el legado que el Batallón Centinela dejó como advertencia para futuras generaciones. 1. Reconocer la dignidad mental como un derecho inviolable. El primer gran aprendizaje fue el reconocimiento de que la autonomía mental es un derecho humano inalienable. El experimento demostró que, al igual que la integridad física, la integridad psicológica debe ser protegida por legislaciones y reglamentos internos. Tras Oro Blanco, la Secretaría de la Defensa Nacional incorporó en sus manuales de operación el protocolo de respeto mental, que prohíbe cualquier intervención en la conciencia de los soldados o civiles, sin su consentimiento libre e informado y bajo supervisión médica y legal. 2. Comité de Ética y Supervisión Permanente. El segundo resultado fue la creación de un comité de ética para operaciones especiales, compuesto por psiquiatras, filósofos, juristas y representantes civiles. Este organismo revisa toda nueva tecnología de armamento o apoyo táctico que pueda incidir en la mente humana, desde estimuladores neuronales hasta software de realidad aumentada. Cada propuesta pasa por un riguroso examen de riesgos, beneficios y posibles efectos colaterales, con la potestad de frenar proyectos que infrinjan la Carta Magna y los tratados internacionales de derechos humanos. 3. Capacitación obligatoria. En bioética a raíz de Oro Blanco, el Ejército implementó cursos obligatorios de bioética y ética militar para todos los oficiales y suboficiales. En estos talleres se exponen casos históricos, desde el proyecto MK Ultra hasta Oro Blanco, evaluando sus transgresiones y analizando dilemas. ¿Puede un fin noble justificar medios que alteran la conciencia? El debate constante fortalece la cultura de responsabilidad y disuade apetitos autoritarios o pragmáticos que antepongan la eficacia al respeto por la persona. 4. Transparencia y rendición de cuentas. La opacidad fue la clave del descontrol en Oro Blanco. Por eso, hoy existe una política de transparencia condicionada. Los proyectos de investigación militar que involucren nuevas tecnologías deben presentar informes resumidos ante la Comisión de Defensa del Congreso de la Unión y ante instancias de la sociedad civil, garantizando un equilibrio entre secreto de Estado y supervisión ciudadana. Este mecanismo impide que experimentos crucen líneas éticas sin un escrutinio público, tal como ocurrió en Chihuahua. 5.
Apoyo integral a las víctimas psíquicas. Los soldados afectados por el experimento recibieron atención médica y psicológica prolongada, pero el ejército amplió la cobertura a cualquier miembro que sufra trastornos de origen non cinético, estrés postraumático, crisis de identidad o alteraciones cognitivas derivadas de entrenamiento intensivo. Se creó el Programa de Rehabilitación Psicológica Militar, coordinado con la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para brindar terapias especializadas, acompañamiento familiar y reinserción laboral a quienes soliciten ayuda. 6. Cultura de autocensura tecnológica. Más allá de la regulación formal, Oro Blanco enseñó la importancia de que los desarrolladores de tecnología dentro del ámbito de defensa militar adopten una cultura de autocensura ética. Ingenieros, médicos y científicos trabajan hoy bajo la filosofía de no desarrollar lo que no firmarías, un principio que insta a evaluar cada proyecto como si fuera destinado a uno mismo o a un familiar, fomentando así la empatía y el juicio moral en la innovación de armamento o sistemas de inteligencia. 7. Difusión responsable del conocimiento. Por último, la divulgación de los hechos de Oro Blanco fortaleció la convicción de que la información sensible debe manejarse con responsabilidad. En este canal, relato esta historia con base en documentos desclasificados, testimonios verificados y mi propia experiencia, pero evito difundir manuales de uso o protocolos técnicos que podrían servir a malintencionados. Compartir lecciones, no instrucciones, es la clave para que la sociedad aprenda sin riesgo de replicar los errores. Hoy, el experimento psíquico Oro Blanco es recordado como un episodio oscuro y aleccionador, una advertencia de hasta dónde puede llegar la tentación de militarizar la mente humana. El batallón Centinela, renovado en propósito y con conciencia reforzada, ofrece su testimonio para que jamás se repita. La defensa nacional es un deber sagrado, pero ese deber nunca debe vulnerar la esencia de lo que somos, seres libres, con el derecho irrestricto a pensar, soñar y decidir sin imposiciones invisibles. Si crees en la importancia de defender la autonomía mental tanto como la integridad física, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Qué medida ética te parece más crucial para regular la tecnología militar? Suscríbete para seguir explorando historias de ciencia, conflicto y conciencia en cada misión imposible. Preguntar a Ochatut.